Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Yo apuesto por los que apuestan por el juego, nuestro juego. Los diputados traen al recinto las inquietudes de miles de correntinos para transformarlas en ley. Honorable Cámara de Diputados de la provincia, donde comienza el grito sagrado. Una Cámara moderna. Presidencia Perucho Casani. Cuidemos el ambiente, evitemos los incendios. El daño puede ser severo e irreparable. No realice quemas ni encienda fuego cuando las condiciones sean de calor, sequía o fuertes vientos, o con valores altos en el índice de riesgo de incendio rural. Recuerde que las quemas están reguladas por ley nacional y provincial. Antes de quemar, se debe solicitar autorización a la Dirección de Recursos Forestales, dependiente del Ministerio de Producción, vía WhatsApp al 379-426-6393, vía correo electrónico a solicitudes-quemas@outlook.com.ar o personalmente en calle Perú 1120 de la ciudad de Corrientes o en las delegaciones del Ministerio de Producción en el interior de la provincia. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Corrientes, de la Dirección de Recursos Forestales del Ministerio de Producción y de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Corrientes. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Cuidemos el ambiente, evitemos los incendios. El daño puede ser severo e irreparable. Si ves fuego, avisa a bomberos, policía o defensa civil. Si el foco es pequeño y podés, apagalo. Mantén los caminos en condiciones de tránsito para facilitar las tareas de monitoreo y control.
Disponé de fuentes de agua accesibles que permitan la carga de los equipos de control. Tené los elementos mínimos para el control en su etapa inicial. La quema o fuego sin control pueden producir daños irreparables para el medio ambiente y la salud. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Corrientes, de la Dirección de Recursos Forestales del Ministerio de Producción y de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Corrientes. Siempre apoyando a Corrientes, a toda su gente dispuesta a ayudar. Lotería Correntina. Siempre apoyando el futuro, que todos los sueños se hagan realidad. Apostar por el deporte y la cultura. Lotería. Apostar por la salud y la educación. Lotería. Jugarse por Corrientes es la mejor apuesta. Donde más se necesita, La Correntina está. donde más se necesita. Lotería Correntina. Siempre está. Cuando nosotros pensamos en el futuro y respondemos preguntas hacia dónde vamos, qué queremos, qué necesitamos, cuáles son las obras para nuestro desarrollo, tiene que ver con una estrategia. Felicitaciones a todos los que hicieron posible este pacto para el crecimiento, porque solamente así vamos a construir el futuro de todos. Muchas gracias. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas: Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunícate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. El próximo viernes 14 de abril se realizará el remate ganadero de pequeños y medianos productores 2023 en la Sociedad Rural de Goya. La inscripción se encuentra abierta en Oficina de Producción del IPT. Para conocer todos los beneficios y requisitos necesarios, comunicarse vía WhatsApp al 3777 64 39 37 o ingresar a www.ipt.gov.ar para más información. Organiza Gobierno de Corrientes, Ministerio de Producción y IDERCOR, con logística del Instituto Provincial del Tabaco, en conjunto con la Sociedad Rural de Goya. En el año 2021, el Gobierno de la Provincia de Corrientes y el Ministerio de Educación iniciamos la creación de contenidos educativos audiovisuales para primer año de la educación secundaria. En 2022 el reto fue mayor. Aumentamos la producción generando contenidos disciplinares para segundo y tercer año, incluyendo también temáticas transversales y especiales. Triplicamos el capital humano con docentes, productores, correctores, diseñadores, editores, animadores y talleristas. Sinergizando esfuerzos. Profesionalizamos cada instancia del proceso con creatividad, trabajo y mucho compromiso. Crecimos. Evolucionamos. Actualizamos la plataforma corrientesplay.ar, mejorando la experiencia a los usuarios, quienes pueden acceder a los contenidos de manera libre y gratuita las 24 horas del día. EducaPlay es innovación. Modernizamos los modos de enseñar y aprender. Cada recurso audiovisual está acompañado de una guía didáctica para el docente que contiene una variedad de actividades sugeridas para el trabajo en los salones de clases o en las aulas virtuales, en forma individual o colaborativa. En EducaPlay ofrecemos a docentes y estudiantes una oportunidad única para conocer, respetar y valorar la cultura y la identidad, las tradiciones, los paisajes y las características propias de nuestra provincia.
EducaPlay es tecnología para incluir a todos los correntinos. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. El clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la trabajadores. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de nuestra vida. Nunca más alentados en este país. De la Argentina. Algunos casos, algunas provincias llegan a tener 13.000 casos, como la provincia de Tucumán. Salta es otra de las provincias muy comprometidas. Pero sabes que hay un dengue, el dengue 3, que está generando una preocupación muy particular. Quiero compartir con vos este video porque de alguna manera con estas palabras no va a quedar dudas de la preocupación que existe hoy. Mirá. Existe lo que se conoce como shock dengue o dengue grave, que se da en la tercera vez que se tiene dengue. Acá ninguno de los chicos tuvo 3 veces. Ninguno. Porque la cepa del año pasado es la misma cepa de este año. El que tuvo el año pasado no va a tener dengue este año. ¿Se entiende? Porque no se vuelve a tener la misma cepa. Punto 1. Dengue, fiebre, dolor de cuerpo, dolor abdominal, vómito, que se interna, deshidratación y hemorragia masiva. Hemorragia masiva significa que sangra por todos lados. No porque le salió por la nariz, por todos lados. Es un dengue grave, que es un shock dengue. ¿No? Este dengue, esta variante, la variante del dengue 3, hemorrágica, dice, sale sangre por todos lados. Y le decía a la gente que no vengan porque le sale un poquito de sangre por la nariz. Nos vamos a ir a Salta. Está allí Enrique Figueroa, periodista. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Sí, el caso de Salta es preocupante. La última información oficial que tenemos es 3.820 casos confirmados y 7.543 bajo sospecha, ¿no? Las zonas más afectadas, estamos hablando del norte, bien donde estamos viendo el video, que es la parte de Tartagal, sería el departamento San Martín, Orán y General Güemes, son los lugares más afectados de la provincia de Salta.
muchos casos. Y vamos a hacer hincapié en el dengue grave, de lo que se hablaba. Y vamos a hablar también la diferencia del dengue hemorrágico. No sé si les parece, chicos. Sí. Bueno, lo que decía el médico es del dengue grave. ¿Qué pasa? Es peor que el hemorrágico, por así decirlo, para que se entienda. Es cuando el paciente presenta ya sangrado por todos lados, en las encías, por las nariz, por la boca, por materia fecal y por la orina. Enrique, también presenta un cuadro de hepatitis. Sí. Sí, acabas de describir, ¿no?, cómo es el panorama y por eso la preocupación. Aguardame un segundo porque quiero sumar a Juan Carlos Cisneros, que es infectólogo, para que nos defina también a qué hay que prestarle atención, ¿no?, con este dengue 3, el dengue hemorrágico. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Eduardo Bataglia lo saluda. Buenas tardes, Eduardo. Bien, bien, bien. Igual hay algunas cosas que creo que no son como... El dengue 3 no es el hemorrágico. A ver, cuéntenos. Todos los dengues pueden ser hemorrágicos. El dengue 3 tiene la contra que como no estuvo previamente, tiene más riesgo de reinfectar que los otros. Y uno sabe que con las reinfecciones el riesgo de formas graves es mayor. Pero dengue hemorrágico puede ser cualquiera de las 4 variantes. Sí, pero usted no sé si llegó a escuchar al médico que le hablaba a los pacientes que estaban allí para que no acudieran por un simple sangrado en la nariz. Y el médico hablaba de que salía sangre por todos lados. Digo, lo graficaba de esa manera. ¿Es correcto? El problema es el siguiente, yo le aconsejo a cualquiera que tenga sangrado por la nariz que vaya, porque cuando tiene sangrado por todos lados ya las posibilidades de hacer algo se nos achican. O sea, ¿quiere decir que es un caso agravado o Claro, avanzado o sea, de dengue? Sí, ¿cómo los trato yo a esos pacientes? Y viene un paciente con sangrado de nariz, yo le controlo en sangre cómo es el control de sangre y el control de plaquetas con respecto al sangrado. Y ya puede hacer un diagnóstico, Las ya sabe si... están muy bajas y están sangrando por nariz, yo tengo que agruparlo y que tratar de conseguir sangre para ese paciente. Eso me lleva un tiempo. Si el paciente está sangrando y está entrando en shock, probablemente se muera antes de que yo consiga la sangre. Ahora, entonces, doctor... cuando aparece la menor hemorragia es el momento de ver al paciente. Claro. No esperar que esté en shock porque ya después va a ser muy... Y yo hago terapia, no es que no sepa manejarlo. Lo que pasa es que no voy a tener los recursos necesarios para manejar esos pacientes, si viene con una forma muy avanzada. Ahora, 2 frases que me parece que están de alguna manera describiendo un escenario dramático. El dengue se nos fue de las manos. Esto lo dice un médico, atendiendo en algunos de los distritos con mayor cantidad de casos. Y por otra parte... señala un especialista, un infectólogo, la magnitud de esta epidemia tomó al sistema de salud por sorpresa y se puede comparar con el impacto que tuvo en los servicios durante la pandemia de coronavirus. ¿Está bien trazado esto, digo, para los distritos más comprometidos, doctor? Y esto sí, pero hay una diferencia muy grande, que es que el grave problema acá está sucediendo en zonas donde por la densidad poblacional y por distintos temas no tienen un desarrollo importante del sistema sanitario. Nosotros acá pudimos, ejemplo, en el hospital nuestro, ya en febrero no teníamos 10 casos entre los casos leves, pero ya viendo lo que venía, generamos una sala para pacientes leves, una sala para pacientes moderados y teníamos siempre el recurso de terapia intensiva, donde por suerte tuvimos que internar muy pocos pacientes. Pero digamos, los distritos más importantes tienen cómo afrontar eso. El problema es que esto puede pasar en ciudades muy chicas, en pueblos muy chicos, que es seguramente lo que está pasando en Tucumán, en Salta. Y esos lugares no tienen un sistema sanitario totalmente eficiente. Tener sangre, tener varias cosas que puede parecer muy sencillo, es complicado. Yo cuando estuve en la epidemia de cólera, el manejar los pacientes en el Hospital Muñiz, te diría, disculpando el término, era de taquito. Manejarlos en Santa Victoria Este, en un hospital que era una habitación nada más, era mucho más difícil. Sí. Ya voy a Salta nuevamente para que Enrique me termine de definir, bueno, cómo son esas consultas que hacen los pacientes, digo, si las hacen de manera temprana o ya cuando el estado de dengue es avanzado, ¿no? El doctor decía que eso es preocupante o puede llegar a ser riesgoso. Ahora, ¿cómo es el contagio, doctor? Si nos puede trazar un poquito con claridad cómo se da el contagio, si una persona de pronto está infectada, si hay 2 personas infectadas en un ambiente laboral, si es la segunda vez que se contagiaron. Digo, a ver si nos puede definir cuáles son los puntos a tener en cuenta para todos.
Bueno, esa pregunta es importante porque puede ayudar a entender el cómo cuidarse. Supongamos que yo viajé y llego vivimos en un lugar donde vivimos 4 personas juntas, ponele del canal, y yo viajé y vengo con dengue. Si en el lugar donde nosotros vivimos hay Aedes aegypti, una Aedes aegypti me puede picar a mí y ese mosquito va a tardar entre 8 o 10 días en desarrollar la enfermedad del mosquito. A partir de ahí puede contagiar. Entonces, si no combatimos el mosquito, si a mí no me aislaron y me picó un mosquito, es muy probable que las 3 o 4 personas terminen contagiadas. De esas personas puede ser que alguno haga un cuadro febril leve, que otro no tenga nada y que otro haga un cuadro un poco más severo. Por eso es importante aislar a los enfermos, pero no aislarlos de las personas. Yo puedo estar en la casa, pero lo que debería estar es aislado de los mosquitos. O sea, casi una réplica de lo que sucedía en tiempo de pandemia. Claro, pero el aislamiento acá no es de la persona. Yo puedo dormir en la misma cama con una persona con dengue y no me voy a contagiar. Ahora, si hay un mosquito que a él lo pique y que después de una semana me pique a mí, y es muy probable que todos los que están en esa casa, no solamente los que cohabitan, se enfermen. Entonces es fundamental a los pacientes aislarlos del dengue. Y se los aísla poniéndolos en un ambiente donde no haya mosquitos, con el uso de repelentes, con el uso de ropa de mangas largas, de pantalones largos, tratando por todas las formas de evitar la picadura del mosquito. Está siendo muy claro, doctor. Me aguarda un segundo, quiero ir a Salta. Para que Enrique nos cuente, a ver, la gente si consulta ya cuando tiene varios síntomas o cuando aparece quizás uno de ellos. No, lo que está constantemente en circulación o que el síntoma que presenta la mayoría de la gente acá, que también algunos lo confunden con gripe, es la fiebre y de ahí van al médico. Pero vuelvo a hacer hincapié en el interior porque ahí es donde más grave la están pasando. Ellos tengo como lema de este programa no dejar los pesos quietos. No, nunca Las los dos pesos cosas. quietos, nunca los pesos quietos es como ya una insignia nuestra, me parece. Claro, no. Y justamente de eso vamos a hablar porque quiero contarte cuánto está rindiendo un plazo fijo en este momento contra la inflación. Porque, a ver, ¿qué te permite un plazo fijo? Un plazo fijo tradicional te permite poner, por ejemplo, tu sueldo o una parte de tu sueldo en un plazo fijo justamente en un mes. Lo sacás con intereses, ¿sí? Entonces, de esa manera, un poco le ganás a la inflación, no completamente, y eso es lo que vamos a estar viendo. La tasa anual, que es una referencia nomás porque no nos impacta a nosotros explícitamente, la tasa anual que define el Banco Central está en 78%. Esto se convierte en esto que vemos acá, en que el rendimiento del plazo fijo tradicional está en 110,78% en un año. En un año. Estamos viendo cuánto entonces va a ser la inflación en ese año, ¿no? Porque si uno pone un plazo fijo y lo va renovando con intereses compuestos hasta llegar a 12 meses, se va a encontrar con que los ingresos que puso en primera instancia crecieron 110,78%. Pero la pregunta es, bueno, ¿pero me termina conviniendo frente a la inflación o invierto en otra cosa que le gane a la suba generalizada de precios? Yo tengo una mirada, a ver, pero contame vos. Y bueno, vos fíjate que las últimas proyecciones del relevamiento de expectativas del mercado, que lo hacen 40 consultoras, bancos, todos privados, ¿no? Bueno, dio esto, 113,5% es lo que creen que va a ser la inflación en los próximos 12 meses. ¿Sí? Pésima noticia. Entonces, la respuesta fácil es, ¿hoy un plazo fijo tradicional le gana a la inflación? La respuesta es no. Queda por debajo, levemente, queda 3 y pico puntos porcentuales por debajo de la inflación. Ahora se vuelve un poco más tentador el plazo fijo UVA, porque el plazo fijo UVA sí se mueve al ritmo de la inflación. Entonces, hasta que no se revea la tasa anual del Banco Central, es probable que un plazo fijo UVA le termine sacando un poco más al plazo fijo tradicional, el UVA le va a sacar un poco más a la inflación. Si el Banco Central, que está obviamente reviendo su política monetaria, su política de tasas, frente a esta inflación ya arriba, prácticamente ya con un 100% de certidumbre, te puedo decir que va a estar por encima del 100%, casi con total certidumbre, lo dicen todos los economistas. Si sube 2 puntos porcentuales más, o sea, la tasa anual queda en 80, este número que vemos acá
quedan 117%. Con lo cual ahí te conviene. Ahí te conviene. Es decir, ¿por qué comento esto? Porque atentos con las noticias, cuando las transmitimos nosotros, de que la tasa anual se vaya, posiblemente, no sabemos si va a ocurrir, pero si se va al 80%, ahí ya vuelve a convenir un plazo fijo tradicional. Claro, quiero hacer una aclaración importante a la gente. Camila dice, no hay que dejar los pesos quietos. Efectivamente, tiene razón, los pesos no hay que dejarlos quietos porque en la Argentina hay gran inflación. Y el plazo fijo es la inversión más, pero por afano, la inversión más popular entre los argentinos. Con lo cual, cuando Camila te está diciendo que no le terminás ganando a la inflación, ojo, podés no terminar ganándole, pero si tu elección es, si no sos Warren Buffett, si no te vas a meter en las grandes ligas de los inversores, si tenés la opción de o dejar la plata quieta o hacer un plazo fijo, hacé un plazo fijo aunque no te convenga. Absolutamente. Está claro, Pablo. Incluso por un mes. Exactamente. Incluso por 15 días si tuvieses que hacerlo. No dejes la plata quieta porque el peso que está quieto pierde valor todos los días en ese país. Dos cuestiones importantes. Primero, hay mucha gente que no se siente tentada de ir a un plazo fijo UVA porque el plazo es mayor. En vez de ser 30 días es 90. 3 meses para ganar todo el interés. Exacto. Sí. Vos tenés inmovilizada, no tenés líquida, como se dice, la plata durante 3 meses. Ahora, atención, porque hay bancos que tienen opciones de plazo fijo UVA precancelables. No te da todos los intereses que hubieses querido, pero de repente podés obtener el dinero. Y una cosa adicional. No, porque esto me lo consultan mucho, claro, porque estamos en un año electoral y un año de mucha incertidumbre política, mucha incertidumbre económica. Siempre. Entonces hay muchos argentinos que, llegando a las elecciones, se sienten desincentivados a poner su dinero en un plazo fijo y empiezan a tentarse un poco más con el dólar. O sea, privilegian el riesgo cambiario al riesgo inflacionario, se dice, ¿no? Este riesgo cambiario, ¿no?, que está latente en un año electoral, bueno, empieza a jugar un poco más, pero claramente hay mucha incertidumbre respecto a lo que va a pasar con el dólar. Los dólares están muy baratos, muy pero muy baratos. Claro, con lo cual vos estás sugiriendo, Camila, que el dólar va a aumentar, efectivamente. Bueno, nos quedamos entonces con los consejos. Me imagino que tenés mucho más para decir, pero lo vamos a seguir completando en otras sagas. Como siempre, el consejo es, los pesos, si los tenés, no los dejas quietos. Hay más preocupación porque parece que los niveles de contagio no bajan. Vamos a hablar inmediatamente ahora con Juan Carlos Cisneros, subdirector del Hospital Muñiz. Doctor, muy buenos días, gracias por atendernos. Y los contagios siguen siendo, o el nivel de contagio sigue siendo muy preocupante, ¿no? Sí, Luis, buen día a todos. Buen día. Creo que acá en Cava hemos llegado ya a estabilizar, y viendo cómo viene el pronóstico del tiempo, quizás podamos estar hablando en 15 días, 3 semanas de otro fenómeno. Pero en el resto del país vemos Tucumán, vemos Santa Fe con situaciones muy preocupantes y con una situación bastante preocupante en Chaco, que es la aparición del dengue 3. ¿El dengue 3? Por suerte hasta ahora. Claro, hasta ahora en el país había 1 y 2, había aparecido el 2 en el noroeste, el 1 acá en la zona de Cava y de Buenos Aires. Después rápidamente, como era lógico, más que nada acá en Cava, se juntaron, porque bueno, la gente viaja al noreste mucho y rápidamente teníamos tanto dengue 1 como dengue 2. Pero el dengue ¿Qué es 3 el dengue 3? ¿Es más peligroso? ¿Es diferente? 4 subtipos de dengue. Algo parecido, ¿te acordás con el coronavirus? Que Sí, las cepas. Una variante. Bueno, en esto es mucho más estable, ¿no? Son cepas ya características. Hay 5 que pueden infectar, de las cuales 4 infectan al ser humano. Es fácil porque tenga 1, 2, 3 y 4. Sí, ahora... Doctor, uno lee las cifras y claro, nos alarmamos, ¿no? Tengo entendido que en una semana crecieron los casos de 5.000 a 10.000. Estamos hablando de que se duplicaron en el lapso de una semana. La verdad que nos alarma. Y le pregunto, ¿qué pasa con el tema de las reinfecciones? Porque uno dice, más gente infectada, más posibilidad de que haya reinfecciones y por ende riesgo de vida. ¿Esto es así de lineal? ¿Cómo lo evalúa y cómo está siendo la letalidad? Sí, por eso iba yo a lo del dengue 3, porque cuando vos te infectás de un subtipo de dengue, supongamos yo me infecto de dengue tipo 2, subtipo 2, yo quedo inmune para el subtipo 2. No voy a volver a tener, aunque me pique un mosquito con dengue 2.
Ahora, si me pica un mosquito con dengue 1, el riesgo de hacer una forma grave es mayor que la primera vez que tuve la primera infección. Y en el caso de una tercera vez es todavía un mayor. Sigue siendo una enfermedad de baja mortalidad tratada adecuadamente, que un poco fue lo que hemos conseguido acá en Cava y fundamentalmente... Suponemos que la baja de temperatura que se viene entre hoy y para adelante, bueno, como en la Argentina todo depende de mirar al cielo, si llueve porque llueve, si no llueve porque no llueve, que baje la temperatura va a ayudar, suponemos que por lo menos en la región de Lamba el problema vaya descendiendo, ¿no? Sí, tal cual, Débora, es así. O sea, acá uno tiene un panorama bastante mejor, primero porque se tomaron medidas, nosotros tenemos sala de pacientes moderados, sala de pacientes leves y por suerte formas graves prácticamente no hemos visto. O sea, hemos visto pacientes con enfermedades graves que hacían dengue y que obligaban a una atención intensiva, pero en realidad el problema mayor era la enfermedad de base y no el dengue. Claro. Pero sí en el resto del país también que no se esperan esta bajada de temperaturas y que uno sabe que todavía se va a prolongar un poco más y que están con cifras alarmantes. Creo que hoy había una reunión del Consejo de Salud por el tema dengue para ver qué medidas podían tomar. Doctor, mientras tratamos de dilucidar dónde son las zonas más importantes donde se contagia el dengue, ¿nos puede decir qué recaudos hay que tomar de nuevo, una vez más, para que la audiencia conozca, comprenda y trate de prevenirlo? Bueno, los recaudos generalmente hay dos. Uno que es fundamental, que es para el no desarrollo del mosquito. El mosquito vive en el agua, pone los huevos en el agua, esos huevos se adhieren a las paredes, aunque si se seca y se mantiene húmedo, cuando se vuelve a llenar de agua o algo así, posibilita el desarrollo de la larva y la larva se transforma en mosquito. La temperatura ideal para el desarrollo de la larva es entre 28 y 32 grados, entonces cuando hay temperaturas altas hay mucho más desarrollo de mosquito. Eso es las medidas habituales que hablan siempre del descacharreo, de mirar en la casa que no haya lugares donde quede agua estancada, el cuidado con las cosas que usamos pocos de repente con las mascotas, donde le ponemos líquido, los floreros, bueno, todos los cuidados esos que son en realidad de control de mosquitos. Y el repelente, ¿no? ¿Repelente también? Eso viene en la segunda parte, lo que te iba a decir, que sería el cuidado una vez establecido el brote. Una vez establecido el brote, uno sabe que la picadura del mosquito pasa a ser riesgosa. Entonces, lo que hay que prevenir es la picadura del mosquito. ¿A quién? Sin ninguna duda, al paciente. El paciente tiene que estar aislado, pero no aislado de las personas. Yo puedo dormir con una persona con dengue sin riesgo de contagiarme. Pero si a esa persona la pica un mosquito, y después de 7, 8 días o 10 días el mosquito desarrolla la enfermedad y me pica a mí, yo me voy a contagiar. Esa es la circulación comunitaria. En el medio. Perfecto. Justamente, doctor, nos da el pie para mostrar el mapa de cómo están afectadas ya 13 jurisdicciones. Ahí tenemos los casos registrados, es información oficial del Ministerio de Salud. Santa Fe, 5.420, Tucumán, 5.132, Salta, 3.820, Cava y Provincia de Buenos Aires también con 3.400 y 2.700 en números redondos. Son, digamos, áreas en riesgo y, bueno, un poco lo que usted apuntaba, doctor, en relación a que el calor se está yendo del área metropolitana de Buenos Aires, pero bueno, de otros puntos del país, por razones geográficas, obviamente no. Así que a seguir cuidándose. Doctor Gracias. Juan Carlos Cisneros, subdirector del Hospital Muñiz, muchísimas gracias por atendernos. No, un placer charlar con ustedes. Gracias, doctor. ChatGPT. Ustedes saben esto de hacerle una pregunta al chat y que te dé una respuesta medianamente consistente y bueno, que no se sepa bien dónde está la inteligencia artificial y dónde está la mano del hombre. Lo cierto es que esto está generando polémica en todo el mundo. Italia es el primer país en suspender el uso, por lo menos temporariamente, del ChatGPT. Ellos alegan que no hay una base jurídica que permita preservar los datos personales y que la utilización de datos no está
está regulada, por ende consideran que es peligroso, pero no es solamente Italia, son muchos países los que empiezan a poner en tela de juicio esta herramienta de la inteligencia artificial. Estamos con Beatriz Busaniche, que es una experta en estos temas, presidenta de la Fundación Vía Libre. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y arrancamos por la noticia, que es esta suspensión temporaria propuesta por Italia. ¿Y cuál es tu posición? ¿Realmente nos amenaza tanto el ChatGPT? Bueno, a ver, primero, muchas gracias. Es un tema que nos apasiona y que tiene tantas aristas que es bastante difícil decir algo que pueda sintetizar todos los usos y los desarrollos de inteligencia artificial que hay y ser correcto, digamos. ChatGPT es uno de los tantos modelos de sistemas que hay de inteligencia artificial y de aplicaciones. Lo que tiene ChatGPT es que ha sorprendido mucho porque es un producto de una empresa que se llama OpenAI, que lo puso a disposición pública, y que está todo el mundo jugando con eso. Sí. Digamos, ¿quién haciendo no lo ha probado? Sí. ¿Quién no lo ha intentado? Y evaluando respuestas. La problemática de la inteligencia artificial supone un desafío muy fuerte para los estados y la regulación. Lo que hizo Italia es un poco fuerte, digamos, nos parece que es una medida preventiva. ¿Por qué? Porque la Unión Europea tiene un reglamento de protección de datos y no está claro si ChatGPT cumple al pie de la letra con la normativa de protección de datos. ¿Pero dónde impacta, licenciada sos, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde impacta, licenciada? ¿En las escuelas, en la educación, en los documentos públicos? ¿En dónde? Impacta en todas partes. Impacta en, bueno, cuando vos, por ejemplo, tenés que dialogar con una atención al cliente, muy probablemente vas a tener una... Digo, ¿cómo? A ver, yo soy el Estado italiano y digo, no hay ChatGPT. ¿Cómo, bueno, o sea, ¿cómo hago para evitar que...? Hay unas cuestiones dando vueltas sobre regulación. Todos los estados del mundo están pensando cómo regular. Biden salió a decir que hay que hacer una regulación en Estados Unidos, que es muy complejo. La Unión Europea, de hecho, es la que está más cerca en este sentido, porque ahora en mayo, a finales de mayo, se espera un voto en la Unión Europea a nivel comunitario de una nueva ley de IA. Claro. Y en esa nueva ley de IA, lo primero que se establece es gradientes de impacto, que ese es el punto. ¿Por qué? Porque una cosa es que cualquiera de nosotros esté jugando con ChatGPT y otra cosa es poner a ChatGPT o algún otro sistema de toma de decisiones automatizadas a tomar decisiones que impactan en la vida de las personas. Da la sensación, Beatriz, que todo lo que ha sido el desarrollo tecnológico siempre ha tenido estos impactos en la sociedad y que es muy difícil encontrar las regulaciones adecuadas sin tampoco, bueno, impactar en las libertades individuales y demás. Ahora, ¿cuán riesgoso es esto? Porque lo hemos visto, o esta discusión parece un poquito anacrónica, no sé, cuando apareció Internet, cuando aparecieron las redes sociales, cuando aparecieron, bueno, muchas cosas que hoy hacemos de manera automatizada y antes había que, a lo mejor, pensarlas o recabar información de determinada manera y luego lo incorporamos y, digamos, la sociedad sigue avanzando. ¿Cuán riesgoso es esto o qué distinto es a los otros avances tecnológicos que hemos conocido hasta acá, desde el Waze, pasando por las redes? ¿Cuán peligroso es? Bueno, como decía, hay gradientes de riesgo según en qué áreas se las use. Por ejemplo, la Unión Europea establece en este proyecto regulatorio, que entendemos que se va a aprobar ahora en mayo, por lo menos hay consensos bastante amplios, que hay una parte de arriba de la pirámide de áreas donde debería prohibirse. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, todo lo que es reconocimiento facial por fuerzas de seguridad en espacio público. San Francisco, la ciudad de San Francisco, la ciudad de Boston, ciudades donde vive buena parte de quienes desarrollan este tipo de tecnologías, ya prohibieron la utilización de estos sistemas predictivos para la fuerza pública. Pero porque se pueden equivocar, porque se equivocan muy mal y eso impacta directamente. Detienen a una persona porque tiene determinada característica que machea con y no es captura. Exacto. Licenciada, lejos está de mí plantear una cosa así fuerte, pero la experiencia inmediata nos demuestra que se van autorregulando. No digo que sean inocuas, pero digo que se van autorregulando, ¿no? De la fake news, ¿viste? Aparece el Papa con el camperón y a los 2 minutos aparece esto, mentira. Sí. Aparece... Salvo que esto sea un paso más que no sabemos. En el riesgo yo no lo sé. Yo vuelvo a recomendar el libro de Guillermo Oliveto porque te muestra, primero, mezcla la historia con las decisiones,
el hecho de usar el dedo intuitivamente para... Sí, es para cierto que todo el avance tecnológico se fue incorporando. Sí. Depende, hay áreas donde, Yo escucho por ejemplo... a médicos vinculados con la tecnología decir que el ChatGPT es muy interesante. Sí, pero por otro lado lo escuchás a Elon Musk decir o firmar la carta te preguntás por decir, qué. claro. Sí, es que sabe pero ahí hay tanto. una respuesta. Espera, lo de Elon Musk hay una respuesta. Va contra su negocio. Es una respuesta... Pero eran 1000 los que Elon firmaron la Musk carta. es uno de los financiadores de OpenAI, que es la empresa que está detrás de ChatGPT. Pero, a ver, ¿cuál es el miedo? ¿Que las máquinas sean tan perfectas que reemplacen al ser humano en el pensamiento? Eso no existe. Eso no existe. Eso es una mirada hacia futuro que nosotros le criticamos mucho a la carta de Elon Musk y otras 1000 personalidades, que fue la que de alguna forma le dio mucha visibilidad pública. Nosotros, por ejemplo, en marzo... En Montevideo sacamos toda la comunidad de desarrollo de IA de América Latina, que es pujante, que hay mucho desarrollo en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en México. Sacamos una declaración que se llama Declaración de Montevideo, donde advertimos varias cuestiones. Uno, que los sistemas tienen que ser puestos al servicio de las personas. Es decir, si se van a usar, tiene que haber evaluaciones de impacto, evaluaciones de riesgo, tiene que haber cuidado también con la cuestión medioambiental. Entrenar estos modelos, los grandes modelos de lenguaje, como es ChatGPT, tiene un impacto ambiental brutal que no estamos viendo. Muchas veces por la pavada de decir, bueno, genero una imagen para jugar, tiene un impacto en el medio ambiente muy fuerte en términos de consumo energético. Consumo energético. Lo que se gestiona son tan tremendos volúmenes de información que poner a hacer cómputo con esos volúmenes de información tiene un impacto ambiental. ¿Y hoy en qué se usa el ChatGPT? Hoy, ¿qué aplicaciones ya está teniendo? Bueno, en todo lo que es atención al cliente, por ejemplo, casi todo está siendo mediado por algún sistema automatizado. Bots. Sistemas de diálogo son. De diálogo. Sí, son sistemas de diálogo. Aquí tenemos especialistas que podrían hablar mucho mejor que yo de cómo funcionan. Está Luciana Benotti en la Universidad de Córdoba, que su especialidad es sistemas de diálogo. Medicina para, por ejemplo, identificación, diagnóstico por imágenes. Como estos sistemas muchas veces encuentran patrones antes de que eso sea visible al ojo humano, pueden ayudar a identificar una enfermedad en un estadio anterior todavía al que hace un técnico Acá se ha hecho mucho el experto. punto en relación a la educación, creo que no solamente en la Argentina, ¿no? Pero a esto de que de alguna manera se limite la posibilidad del alumno de desarrollar herramientas vinculadas a la investigación, al juicio crítico, a atar conceptos. Bueno, ¿Es un riesgo en el esto, mundo o no? educativo hemos muchas veces tenido ciertos ataques de pánico frente a, bueno, ahora van a buscar todo en Google y se acabó. Ahora van a copiar O toda la Wikipedia, se acabó. O sea, cuando entraron las calculadoras a la primaria también hubo debate. Lo importante acá es saber primero que estos sistemas no piensan ni van a pensar como los humanos. A veces el concepto de inteligencia artificial esconde algo que es de ficción, que no existe, como decías, Débora. No existe esto. ¿Cómo se llamaba la película? She, ¿no? Hay muchas. Donde hablaban con la voz de Scarlett Johansson. No la vi. Hay muchas. De hecho, prácticamente nuestras ideas sobre inteligencia artificial están formateadas por la ficción. Sí. Claro. Ayer, creo que fue ayer, un especialista nos decía con mucho criterio que los docentes en general, yo agrego también los periodistas, todo en particular, deberíamos prepararnos. En vez de tener pero es una posición, no digo que todo el mundo la tenga que tener, en vez de tener una posición reactiva de entrada. Incorporar, ¿no? Claro, tratemos de prepararnos, de formar parte de la conversación. Es más, cuanto más preparados estemos, más y mejor eventualmente vamos a poder regular, ¿no? Por supuesto, la cuestión regulatoria tiene que ser muy cuidadosa, porque no todo es lo mismo. Como decía, la Unión Europea hizo estos 4 gradientes. Algunas áreas donde tiene que estar prohibido, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, hay una acción ahora de organizaciones de sociedad civil en Europa que están pidiendo que todo lo que es identificación de emociones de las personas a partir del rostro esté dentro de las partes de la regulación de atención, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque si te ven tu expresión corporal, tu cuerpo y demás, y dicen, esta persona tiene depresión, o esta persona tiene esta, claro, que no te es muy diagnostiquen a partir de los gestos, es ¿no? muy problemático y tiene impacto directo sobre la vida de las personas. ¿Estamos preocupados en Argentina o todavía no nos importa nada esto? No, sí, en Argentina hay, a ver, es una comunidad pequeña, como
por supuesto, muchas cosas que son de alta especialización, pero hay un debate, han habido atisbos de políticas públicas, la Agencia de Ciencia y Técnica está trabajando también en un programa sobre esto. Nosotros pensamos más en términos de región, porque eso nos da más potencia. ¿Por qué? Porque la carrera la llevan China y Estados Unidos, salió ahora China, va a regular fuertemente, Estados Unidos está también pensando regular, que Estados Unidos piense regular está lejos de que llegue a regular, porque sabemos cómo funciona la cuestión federal, la cuestión... Es difícil, pero en algunos temas ya están siendo regulados a niveles de estados, por ejemplo. La prohibición de San Francisco del reconocimiento facial en el espacio público es una forma regulatoria. Está bueno para discutirlo. Gracias, licenciada, por haber venido. Muchísimas gracias. Muy interesante, como siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Los diputados traen al recinto las inquietudes de miles de correntinos para transformarlas en ley. Honorable Cámara de Diputados de la provincia, donde comienza el grito sagrado. Una Cámara moderna. Presidencia Perucho Casani. Nace La Unidad, donde unimos historia y presente, patrimonio cultural y oportunidades de negocios, lo nuestro y el turismo, la historia y la innovación. Nace La Unidad, para unir a los correntinos con el futuro. Gobierno Provincial. Corrientes somos todos. El próximo viernes 14 de abril se realizará el remate ganadero de pequeños y medianos productores 2023 en la Sociedad Rural de Goya. La inscripción se encuentra abierta en Oficina de Producción del IPT. Para conocer todos los beneficios y requisitos necesarios, comunicarse vía WhatsApp al 3777-643937 o ingresar a www.ipt.gov.ar para más información. Organiza Gobierno de Corrientes, Ministerio de Producción y IDERCOR, con logística del Instituto Provincial del Tabaco, en conjunto con la Sociedad Rural de Goya. En el año 2021, el Gobierno de la Provincia de Corrientes y el Ministerio de Educación iniciamos la creación de contenidos educativos audiovisuales para primer año de la educación secundaria. En 2022 el reto fue mayor. Aumentamos la producción generando contenidos disciplinares para segundo y tercer año, incluyendo también temáticas transversales y especiales. Triplicamos el capital humano con docentes, productores, correctores, diseñadores, editores, animadores y talleristas. Sinergizando esfuerzos. Profesionalizamos cada instancia del proceso con creatividad, trabajo y mucho compromiso. Crecimos. Evolucionamos. Actualizamos la plataforma corrientesplay.ar, mejorando la experiencia a los usuarios, quienes pueden acceder a los contenidos de manera libre y gratuita las 24 horas del día. EducaPlay es innovación. Modernizamos los modos de enseñar y aprender. Cada recurso audiovisual está acompañado de una guía didáctica para el docente que contiene una variedad de actividades sugeridas para el trabajo en los salones de clases o en las aulas virtuales, en forma individual o colaborativa. En EducaPlay
ofrecemos a docentes y estudiantes una oportunidad única para conocer, respetar y valorar la cultura y la identidad, las tradiciones, los paisajes y las características propias de nuestra provincia. EducaPlay es tecnología para incluir a todos los correntinos. Cuando nosotros pensamos en el futuro y respondemos preguntas hacia dónde vamos, qué queremos, qué necesitamos, cuáles son las obras para nuestro desarrollo, tiene que ver con una estrategia. Felicitaciones a todos los que hicieron posible este pacto para el crecimiento, porque solamente así vamos a construir el futuro de todos. Muchas gracias. Si podemos reciclar la vieja unidad penitenciaria, es porque antes hicimos la cárcel más moderna del país. Y donde había un edificio obsoleto, ahora vamos a hacer un espacio moderno para la innovación, la cultura, la diversión y el conocimiento. Nace la unidad. Para unir a los correntinos con el futuro. Corrientes somos todos. Bienvenidos a Goya, una ciudad de ensueño, con muchos lugares para visitar. Un rincón fascinante del litoral argentino. Un destino turístico privilegiado. Un entorno ideal para pasear sin apuros. De encuentros con amigos. Una ciudad con mucho pasado y un mejor presente. Con la elegancia de una ciudad moderna. Nuestra fiesta nacional del Surubí. Vení a vivir y sentir la naturaleza, el río, el deporte, el descanso, el relax, el sol, la gastronomía, la alegría de nuestra gente, chamigo. Una experiencia única que vale la pena vivirla. Goya, muchas emociones. Vení a Goya. Goya te quiere conocer. Cuidemos el ambiente, evitemos los incendios. El daño puede ser severo e irreparable. Si ves fuego, avisa a bomberos, policía o defensa civil. Si el foco es pequeño y podés, apagalo. Mantené los caminos en condiciones de tránsito para facilitar las tareas de monitoreo y control. Disponé de fuentes de agua accesibles que permitan la carga de los equipos de control. Tené los elementos mínimos para el control en su etapa inicial. La quema o fuego sin control pueden producir daños irreparables para el medio ambiente y la salud. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Corrientes, de la Dirección de Recursos Forestales del Ministerio de Producción y de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Corrientes. Hagamos viral esto. Estamos atravesando un periodo de sequía, donde todo fuego, mínimo que sea, es muy peligroso y produce daño irreversible para el medio. Por eso está totalmente prohibido el uso del fuego en esta provincia. Ayúdanos a compartir este video. Ahora vamos a recorrer en carritos las plantaciones de arándanos que hay en Corrientes. ¡Vamos! El arándano es justamente esto, una cobertura, un árbol, una planta, y se cosechan solamente las que están maduras. Así que
Muy dulce, muy bueno. Esto es el arándano temprano que entra directamente a Estados Unidos. Se cosechan en estas bandejas y luego son puestas en bandejitas más pequeñas. Son de muchísima calidad, los mejores del mundo. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas. Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunícate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Donde había una cárcel obsoleta, vamos a construir La Unidad. Un polo de desarrollo estratégico para la ciudad que contendrá el Museo de la Cárcel, un centro de ciencias, un polo gastronómico y un paseo de compras. Nace La Unidad para unir a los correntinos con el futuro. Gobierno provincial. Corrientes somos todos. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Ellas de Hollywood porque, bueno, hicieron visible esta droga que tiene que ver con bajar de peso, pero en realidad el tratamiento sobre una enfermedad, que es la obesidad. Incluso en la última entrega de los Oscars había como un chiste que se hacía habitualmente entre los conductores respecto de qué figura venía con una silueta envidiable y si había pasado o no por este medicamento. Tengo entendido que en la Argentina lo produce un laboratorio, pero no tiene la aprobación de ANMAT, creo, para tratar la obesidad, sino que está más orientado a los pacientes que sufren diabetes tipo 2. Está con nosotros la doctora María de Los Ángeles Sánchez Calvín, que es médica especialista en nutrición. ¿Lo dije bien el nombre? Perfecto. Muy bien. Bueno, doctora, ¿qué es esta droga? ¿Para qué se utiliza? Y si en la Argentina tiene indicación médica para bajar de peso. Bien, buen día. Buen día, doctora. Este fármaco es un fármaco que se utiliza para la diabetes en Argentina. Es lo que tenemos aprobado hoy en día por ANMAT, pero en el resto del mundo por FDA está aprobado también para el tratamiento de la obesidad. En Argentina todavía esta aprobación no la tenemos. Sí podemos ver los resultados en pacientes que tienen diabetes. Muchas veces también la medicamos en pacientes con síndrome metabólico, que sabemos que está un pasito previo a llegar a la diabetes. Perdón, doctora, entonces usted dice que está aprobado para determinados tratamientos y para otros no, por el ANMAT también. O sea, el medicamento sí está aprobado. Solo para diabetes tipo 2. Exacto. Solo para diabetes tipo 2 en Argentina. ¿La utilizamos? Sí. ¿Vemos los resultados en el descenso de peso? Sí. Ahora, quiero recalcar algo.
todo fármaco que podamos utilizar en un tratamiento como es la obesidad no es mágico. Nosotros necesitamos cambiar hábitos. El paciente puede apoyarse en el fármaco como una muleta, ¿no? Pero no puede poner todo el peso. Ahora, lo que pasa es que hay una distorsión, me parece, entre la idea, ¿no? Por lo menos en el trascendido periodístico, del medicamento para bajar de peso, porque una cosa es bajar de peso y otra cosa es la obesidad, que es una patología, bueno, diferente que alguien que tiene, no sé, 10 kilos de más que quiere bajar. Sí. O también se va a utilizar o se está utilizando para esos fines. Alguien que quiere bajar, no sé, 8 kilos. No. No. Que se utilice off the record no significa que es lo que corresponde. O sea, una cosa es la enfermedad, obesidad multifactorial, un paciente que tiene un montón de neurotransmisores, de hormonas, que no tiene que ver con las ganas de querer bajar de peso o con la fuerza de voluntad. Y otra cosa es alguien que quiere un peso estético, bajar unos kilos. Sí. El punto es ese, doctora, porque decía Debbie, lo llaman la droga de Hollywood. Tengo entendido que es una inyección y un poco se frivolizó el uso, ¿no? Es una inyección, sí. Y hay un mercado negro tremendo, porque se consume así, tipo, bueno, me quiero ver un poquito más flaca. Se especulaba con que Kim Kardashian en la gala de los Met, cuando se pone el vestido de Marilyn Monroe, se había inyectado como que tenés un casamiento dentro de un mes y te pones la inyección, una cosa así. Claro. Bien. Primero, a esto no es una inyección tan grande la aguja, es muy pequeñita, por eso también lo ponen como algo muy cosmético y muy superficial, que no es la idea de un fármaco. Perdón, ¿hipodérmica se llama? Sí, es muy pequeñita. Que es hasta fácil de autoadministrarse. Exactamente. Se usa una vez por semana. Los estudios hablan de un descenso del 15% del peso a las 104 semanas. ¿Por qué? ¿Cómo actúa? ¿Por qué bajo de peso si yo me inyecto esto? Actúa sobre la saciedad. O sea, uno deja de comer, no es que No, vamos de nuevo. La saciedad. Como, tengo hambre, como, pero lo primero que siento es, ¿vieron estas amigas que uno tiene que tienen esta sensación de saciedad inmediata, que suelen hacer esto de, no doy más? Y vos decís, pero yo quiero 2 porciones más, comió media porción de Pix. Bueno, esa es la saciedad que le da al paciente. Entonces, come muchísimo menos. Tiene que escuchar esta saciedad también, hay que educarlo. No es tan simple y tan cosmético como me inyecto y ya está. Por ejemplo, mi nutricionista dice que si yo como de noche, tarde, y me voy a acostar inmediatamente, hay determinado comportamiento que hace que, no es que vaya a aumentar más o menos de peso, pero que me haga bajar de peso menos porque no hago lo que tengo que hacer desde el punto de vista metabólico. No lo gastás. Y no tiene que ver ni con ninguna pastilla ni con nada. Me lo explicó, lo argumentó, yo lo entendí. Soluciones mágicas para bajar de peso no hay. Me parece que eso está demostrado, ¿no? Ni los fármacos, ni la cirugía bariátrica, que hoy en día también la tenemos, no es mágico. Se necesitan sí o sí cambios de hábitos y cambios del estilo de vida. Esto que te dijo Perdón, de hecho, cuando te haces una cirugía bariátrica, lo primero que te recomiendan es que bajes de peso para hacerte hay una preparación previa. Que haya un incentivo mejor. Bueno, si la cirugía me saca la pancita, yo entonces voy a dejar de comer lo que como habitualmente, ¿no? La cirugía bariátrica es en pacientes que realmente tienen una obesidad en la cual no pueden, no pueden a lo mejor ni abrocharse los zapatos, ni limpiarse en el baño. Sí, que su vida depende de ese descenso de peso. Y ese descenso de peso previo tiene que ver para tener realmente un éxito quirúrgico. A ese paciente hay que acompañarlo como todo paciente que busca un descenso de peso psicológicamente, con actividad física, con la parte médica y con la nutrición. Ahora, volviendo a esta droga, lo que me impacta que usted nos explica es que la droga lo que hace es actuar quizás sobre algo vinculado más con, no sé si con el cerebro o con nuestra... lo que hace es que comamos menos, que en definitiva es lo que le diría cualquier nutricionista a alguien que quiere bajar de peso. No hay magia, come menos o come de otra calidad de alimento. Come menos, come menos. Come mejor. O come mejor. Dormí mejor. A ver, yo no voy a hablar de trucos, ¿no? Pero cuando yo hablo con un nutricionista me dice, ¿cómo comes vos? Y yo digo, rápido. Me dice, vos agarrás el cuchillo y el tenedor como si fueran armas y empezás a atacar y hasta que no terminás el plato. Ese soy yo. Bueno, pero la droga, ¿qué hace? ¿Que te cambia? O sea, ¿por qué
ingiriendo esta droga... Por el tema de la digo... Actúa igual que el GLP-1 que tenemos nosotros, es un GLP-1-like, se llama la droga, actúa a nivel intestinal y lo que hace es generarme la sensación de saciedad. Por eso, esto que estabas contando... rápido, ¿no? La sensación de saciedad... comiendo un poquito. Sí, claro, no solamente comiendo poquito. Hay un hambre, esto lo sé por nutricionista, ¿no? Hay un hambre que es emocional, que vos tenés un hambre bárbaro. Comes y te pasás en la comida. Pero si vos te tomaras el tiempo para decir, comí, a ver, espera unos minutos. La saciedad llega, la saciedad llega. ¿Me hice entender? Sí, la toma de conciencia del alimento entrando en mi cuerpo. Por eso esto que te explica la nutricionista. Apoyá los cubiertos, inspirá, concéntrate con vos. ¿Cuánta hambre tenés? ¿Tenés ganas de seguir dando otro bocado? Y esto que decías muy bien, la cronobiología. Claro, por eso dicen que no hay que comer haciendo otra cosa, ni con la pantalla, porque te distrae de hacer contacto con si tenés una saciedad genuina o no. Exacto, la sensación de saciedad la tenés que poder escuchar. Esto que estábamos diciendo, hay personas que están súper conectadas, comieron 2 bocados y te dicen no doy más. El paciente, aparte que ha hecho dietas o que buscó el descenso de peso, lamentablemente con una dieta suele estar desconectado con este eje, porque le dijeron qué comer, cómo comer, cuándo comer. Claro, todas las dietas producen rebote. Ahora, esta droga, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo este fármaco, entonces la saciedad es muy pronta, con poco alimento. ¿Cuán riesgoso es para las personas respecto de, la calidad nutricional y la cantidad de calorías que ingieren por día? ¿Hasta dónde bajan? Todo fármaco es riesgoso y todo tratamiento, no solo farmacológico, sino lo haces acompañado de un profesional. Va a seguir bajando, va a seguir comiendo menos, va a perder esa conexión y si no lo pudiste educar, porque es un fármaco, y ese fármaco, si lo usa cosméticamente y sin un seguimiento profesional, en algún momento lo va a dejar de usar. Ahora, doctora, leí algunos testimonios de gente que probó la droga, digamos, el Ozempic, si no me equivoco, y lo que dicen es que no solamente les venía una sensación de saciedad temprana, sino que tenían rechazo a alimentos chatarra. ¿Esto es una constante o es una reacción, digamos, aislada? ¿O es marketing? Claro, como que los inspiraba a comer más sano. Me inspira a comer manzana y no me inspira a comer hamburguesa. Sí. Bueno, hamburguesa era el ejemplo que daban. ¿Me rechazan o me generan rechazo, repulsión? Papa frita no, papa frita no y me dan ganas de comer lechuga. ¿La azul o la roja? La azul me Pero eran varios testimonios. Es un informe del diario El País de España. Sí, tiene que ver con los porcentajes de grasa que tenga el alimento que vos vayas a consumir y cómo va a ser el vaciamiento gástrico de este alimento. Por eso al paciente se lo educa y se le dice, porque si no también te puede dar náuseas. Entonces vos al paciente lo educás y le decís, tenés que poner buena calidad, tenés que comer poco y vas a ver que si comes un poco de más o lo que pusiste es mala calidad, también vas a tener la sensación de náusea y de estómago muy lleno. Es un rechazo realmente fisiológico al alimento. Sí, pero no es mágica. Ok. ¿Usted qué recomienda entonces, doctora, para que todos estemos claros? Lo que recomiendo es un tratamiento integral. Los fármacos hoy en día sí, los necesitamos sí. ¿Son una muleta para el camino del descenso de peso? Sí. ¿La obesidad es una enfermedad? Sí, pero no solos. No cosmético, no estético solamente. Con profesionales de la salud que estemos matriculados y capacitados para acompañar un camino de cambio, ¿no? Para acompañar en esto, en el descanso, en el tener buena comunicación con uno, en el tener conciencia corporal, sobre todo en tener salud y bienestar. Es cambio de estilo de vida, no es magia. Gracias, doctora. Ha sido muy amable. Es la doctora María de Los Ángeles Sánchez Calvin, médica especialista en nutrición. Gracias. Por favor. Pensemos que para derogarla se necesita otra ley, así que... Por lo menos en el sistema nuestro todavía prevé ley. Los decretos no derogan leyes, ¿no? Exactamente. Quiero mostrarte exactamente cómo viene la consecuencia de esta ley que fue tan negativa para la Argentina y para los inquilinos. Y voy a arrancar con este gráfico que es muy interesante. Lo hizo Federico González Rouco, que es un economista que se dedica exclusivamente al tema de alquileres, tiene incluso libros escritos sobre el tema. Fíjate, esto es precio de los alquileres en términos reales, y empieza en el 2007. Fíjate cómo venían cayendo en la Argentina y tenés un punto de inflexión acá. Esto es el comienzo de la pandemia en 2020, cuando se congelan alquileres y suspenden desalojos.
Fíjate cómo sube. Y acá tenés otro hito, que es la ley de alquileres. ¿Qué pasó acá? Hasta acá, mirá, entre enero y abril del 2020, los alquileres venían aumentando un 1,3% y la inflación 2,2%. Es decir, por debajo. A partir de este decreto, que es el decreto 320, empieza a acelerarse y entre abril y junio de este año, los alquileres empiezan a aumentar 7,8% versus 1,9% la inflación. ¿Se entiende? Perfectamente. Por eso tenés este pico. Vayamos repasando con las otras. Acá tenés todo el comportamiento, ¿se entiende? No sé si querés volver, pero fíjate cómo venía cayendo y lo arruina. Recordemos que la ley lo que dice es, los contratos tienen que ser por 3 años, que en un entorno inflacionario es muy difícil de mantener, y no se pueden actualizar menos de una vez por año. Ahora fíjate que además lo que pasó fue que empezó a proliferar el negocio negro. Es que cuando el sistema es malo, hay acuerdo entre partes, Claro, en negro, dicen, bueno, en moneda extranjera, cada o 6 con meses. claro, obviamente, o con acuerdos de actualización distintos. ¿Qué es lo que pasó? El resultado es que en términos reales, estos son números de Argenprop, los alquileres subieron un 33% más que la inflación desde la sanción de la ley. Vamos a la próxima. Los números son estos. A ver, pongamos... La próxima, por favor. A ver si ponemos la próxima. Ahí está. A ver, bueno, es lo que te decía recién, la sanción de la ley, el precio promedio... Esta es la ley Lipovetsky, que viste que dijo que era re buena la ley, pero que no se aplicaba a nuestro país. Que no, sí, es muy interesante. Un piadoso silencio le pedimos al respecto. Metió la gamba. Es horrible la ley, pero bueno. ¿sabés que vos sabés que escuchaba a varios opositores diciendo más o menos lo mismo? Acá el problema no es la ley, es la inflación. Claro. No, el problema es la ley. Cuando el Estado se mete tan brutalmente en una negociación entre partes, volvamos a Vélez Arfield, ya ni siquiera le pedimos, dejen que la gente acuerde como quiera en los términos. Van a ver la cantidad de ofertas de inmuebles que va a haber. Porque ahora lo que vas a ver, hay 3 proyectos para cambiarlo. Y hay peores. Que ver, claro, hay que ver si no son peores, qué es lo que proponen. El precio promedio se disparó, el número real es 499%. ¿Me entendés el éxito de la ley? Hicieron subir 500% los precios. Un éxito, ¿eh? La inflación en el mismo lapso fue 343, es decir, son 150 puntos porcentuales más. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Creo que queda alguna... Me mirás como que estoy incrédulo, ¿no? No, pero ¿hay alguna más o esto es todo? Dale, pasala. Y bueno, pongámosla. Ahí va. A ver, alquileres, estos son números de la Dirección de Estadísticas porteñas. Subieron un 25,7% en el primer trimestre del año y en el último año, según Zonaprop, casi 120%. Estos son los valores promedios de marzo. Detenete en eso porque imagínate, un monoambiente casi 100.000 pesos. Claro. Imposible. Imposible. Un 2 ambientes 117.000 y un 3 ambientes 157.000. Escuchaba ayer a un especialista que dice que en este momento en la ciudad de Buenos Aires hay disponibles 1.000 propiedades y que lo normal sería que hubiera entre 8.500 y 9.000. Ese es el valor histórico. Nada, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ajusta por precio. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que o es precio o cantidad. Yo ya lo aprendí con vos. La cantidad está pisada, entonces pasa esto. Obviamente influyen otras cosas, por ejemplo la falta de crédito, como lo decíamos el otro día. Cuando hay crédito hipotecario, la gente compra casas y hay más viviendas disponibles para poner en oferta. Y también en la capital, que no sé cuánto es el efecto, el impacto, quiero decir, en la oferta de inmuebles, hay algunos inmuebles, muchos en algunos barrios, como el nuestro, Chacarita, Palermo, etcétera, etcétera, que se han destinado al Airbnb, a estos alquileres temporarios. Exactamente. Eso también sacó mucho de oferta, pero por lo mismo, porque no te conviene ponerlo en alquiler, entonces decís, bueno, a alguien que me lo pague en dólares. Pero claro, o sea, nada le gustaría más al propietario que tener un inquilino local por el tiempo, 2 años, lo que sea, y que lo vaya ajustando. Sucede que con esta ley insólita que tenemos, claro, no te era conviene. re buena la ley. No se podía aplicar al país, dijo. Era para otro país. No, es increíble. ¿No es genial? Pero pará, vos sabés que veía que en España se está discutiendo y Podemos está proponiendo una ley de alquileres. ¿Por qué no aprenden un poco de, como decía el general Perón, la experiencia de los tontos es la propia? Hay que usar la experiencia ajena. Claro.
Fíjense Está lo mal que con complicaciones Podemos. Hago una digresión, nada que ver, que el ex Iglesias parece que sacó una foto con la esposa y había una línea de cocaína. Tendrían un... Bueno. Pero bueno, no importa, esos datos que queda una más. Mirá la cara de Guadalupe cómo quedó. Te juro, el señor Pablo Iglesias se llama, yo soy muy malo con los nombres, Pablo Iglesias de Podemos, que está casado, está en pareja con una ministra de Igualdad de España, sacaron una foto en Semana Santa. Parece que se olvidaron de ver un detalle que parece que era una Semana Santa blanca. Bien dicho, ahí está. Bueno, vamos acá. Decíamos recién, este es el valor que subieron en el primer trimestre y en lo que va del año, en todo el año, los 12 meses anteriores. Y estos son los barrios más caros, lo que decías vos recién, Palermo, Chacarita y Villa Ortúzar. La zona esta zona que está creciendo maravillosamente, ¿no? Y los más económicos, Mataderos, Liniers y Floresta, que no quiere decir que sean baratos, porque contrastando con el ingreso, están muy lejos. Bien, veamos de vuelta la placa de los precios, para que vos te des una idea de cuáles son los promedios. Y por eso la desesperación de los... Mirá, un monoambiente, 100.000 pesos. Carabajal está en estado shock directamente. 2 ambientes, casi 120.000 mangos, promedio, Y 3 ambientes, 156.000 pesos de promedio. Imposible para cualquier inquilino. Imposible. Y terminemos, si tenés el gráfico con el que empezamos, porque creo que es muy elocuente para los que vayan a votar la ley, para que vean qué es lo que estaba pasando, porque desde 2007 estaban cayendo los precios. Mirá, el punto de inflexión es clarísimo. Empieza acá con el congelamiento y la suspensión de desalojos. Claro. Y esta es la ley. Y después... La suba abrupta y se estabiliza, y ahora lo que pasó fue que en este periodo, este último, se aceleró muchísimo, ¿ves? Que este año es lo que veíamos recién. ¿Sabés lo que tendríamos que hacer? Y me lo apunta, no sé quién sos, Maxi, el sonidista? Marcelo, el director. Pero yo tengo como un consejo asesor en este programa que me va a hacer, lo cual me encanta, quiero decir. Este es un programa... Es un trabajo coral, donde se hace entre todos, ¿no? Y Marcelo, nuestro director, me decía, tienen que hablar de lo que te piden, ponele que conseguiste el inmueble, ponele que acordaste el precio, lo que te piden para entrar, los meses de garantía, claro, bueno. Los depósitos de garantía. Es tremendo. Claro, por lo menos 3 meses, o sea, si vos arrancás con un monoambiente, empezás a contar 300.000 pesos de ahorro para dejarlo en garantía. Es imposible. Con lo cual es muy difícil, ¿no? Y el otro tema que también está funcionando, que la ley prevé, son los seguros de caución como garantía. Vos sabés que cuando contratás un alquiler, se te pide que una persona aporte un bien. Dato para tener en cuenta. No es que solo responde con ese bien el garante, responde con todos los bienes. Ah, mirá vos. No, si vos lees el contrato, vas a ver que dice, ofrece este bien, pero se transforma en deudor liso, llano, solidario y primer pagador con todo, desde el sueldo. No es que lo restringís al inmueble que estás ahí. Buen Entonces vos decís, no tengo, soy de afuera, nos ha pasado, soy de afuera. ¿De dónde saco una garantía? No lo conozco tanto a Pancho Olivera para que me salga de garantía. No, claro, anda a buscar a alguien que quiera poner... Entonces hay seguros de caución. Vos vas y lo comprás en un banco, que está buenísimo el sistema. Sucede que muchos propietarios se ponen, como hay tan poca oferta de inmuebles, dicen, no quiero este... No aceptan. ¿Cómo, claro, perdón? No lo aceptan. No, lo aceptan. Entonces vos tenés que tener 300.000 pesos para entrar a un monoambiente, más los gastos, la mudanza, etc. Claro. Un amigo bueno que te salga de garante. Un amigo bueno y con propiedad. Espérate, te voy a mostrar el... Sí, amigos buenos con propiedad en capital, algunos no te aceptan garantía en provincia. Bueno, pero mis amigos que son ustedes tienen todo. No, quiero mostrarles el tuit de Lipovetsky, que es hermoso. No, pero es que lo más interesante son las respuestas ahí. Porque hay funcionarios que le contestan a Lipovetsky, exfuncionarios de Macri. Te dije en el momento, por ejemplo, le dice Ramón Lanús, que en su momento era presidente de la AVE, y le dice, yo te avisé que esto no iba a funcionar. Acá está. Ah, es buenísimo. Pero que sí, por ejemplo, Massa votó esta ley. Massa no era... A ver, para. El masismo estoy seguro que votó. Sí, el masismo sí. Pero esto empieza, la primera sanción empieza con el macrismo y Massa todavía no era diputado. A ver, déjame recordar. Yo creo, el masismo, votaron todos, no hubo, en la primera votación de diputados no hubo votos negativos. Ahí está, mirá, el autor de la ley, que es un tipazo, me cae re bien, yo lo vi en la época de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero Lipovetsky, que hizo la ley, que es un disgusto, dice, hay que derogar la ley de alquileres, que hice yo, ¿no?
porque no funcionó con este desastre económico. La ley fue pensada para otra economía. Ahí lo tenés. ¿No es genial? Es genial. ¿Para qué la pensó? ¿Para Noruega? Claro, no sé. por eso el gobierno, funciona. en lugar de suspenderla, tiene que instruir a sus diputados a votar urgente el dictamen del bloque Juntos por el Cambio que plantea su derogación. Yo le diría que el proyecto que vi Juntos por Cambio es parecido. No es tan buenísimo. Insisto, si quieren hacer algo por la patria y de paso se llenan la garganta con nombres importantes, deroguen y vuelvan a Dalmacio Vélez Arfield. El tipo preveía que bueno, nos ponemos acuerdo, plazo, monto y todo. Vos sabés que yo pregunté a muchos de Juntos por el Cambio que votaron esta ley, le digo, bueno, vos sabés de este tema, gente que estudió mucho este tema, y me dicen, pero por disciplina partidaria me abstuve. Bueno, entonces ¿Vos ahí decís que son simpáticos los comentarios de abajo? Sí. Ah, no los vi, con eso Fíjate, cerramos. por ejemplo, el de Ramón Lanús, si está, que es Hacé candidato a clic en el intendente. tweet y te van a aparecer. Candidato a intendente en San Isidro, que le dice, yo te avisé que esto iba a ser así, él era presidente de la AVE. Hacele clic al tweet y lo podés ir bajando. Está bueno, la primera... Pasa que hay algunos que son un poco ofensivos. Me encanta. No, me gusta. La primera es una foto de Franchella hermosa. Hermosa la foto de Franchella que han puesto. Sí, a ver, ¿lo pero podemos ver? Te complico mucho. Hay mucho. Hay inteligencia artificial en el mundo. Nosotros no podemos poner un tweet al aire. Acá está. Claro. Matías le dice, ¿de qué está? Seguí scrolleando. Te avisamos todos que no iba a funcionar, idiota. Le agrega Acá por está, este es lado. el que yo te digo, ¿ves? ¿Quién Tuve es la este? posibilidad. Este es Ramón Lanús, que era presidente de la AVE, que es el organismo que tiene las propiedades del Estado. Las propiedades del Estado. Este es del PRO. Del PRO, claro. Dice, tuve la posibilidad de poder decírtelo en ese momento en varias reuniones que tuvimos en la Casa Rosada. La ley es mala, no funcionó ni podría haber funcionado en esta economía o en cualquier otra. Esto es lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Mirá, y acá, fuego amigo. Ese Rafa dice, coincido 100% con usted. Volvé al otro, porque hay muchos atrás que siguen. Acá hay uno pobre. No, pero me cae bien Lipovetsky. Dice, ¡sos bobo! ¿Cómo pensada para otra economía? Claro, tiene razón. ¿Acompañás, Guadalupe? ¿Me explicás todo esto? Ay, sí, es una novela. Otra que Downton Abbey, ¿no? Que estábamos hablando hace un rato. Presten atención ustedes tres que se quedan sentados a la mesa porque vamos a tomar después con Guadalupe Vázquez, ¿eh? Ahí va. Claro que sí. Bueno, todo esto tiene un cultivo que se fue gestando, se fue fermentando unos días antes. Todo explotó ahora el 10 de abril con el anuncio de Horacio Rodríguez Larreta, pero se venía gestando. Tomamos como fecha de referencia el 23 de marzo, que es cuando Macri anuncia públicamente que se baja de la candidatura, pero empezó un poquito antes, cuando Horacio Rodríguez Larreta empieza a ver que Macri, aunque no lo diga públicamente, tiene gestos de apoyo hacia Patricia Bullrich. Recordemos, por ejemplo, que le cedió a Hernán Lombardi como jefe de campaña, que era quien le manejaba la campaña a Horacio, riñón puro Macri, y pasó a ser jefe de campaña de Patricia. Ese fue uno de los gestos. Horacio ya venía acordando con la UCR, pensando que los necesita para su proyecto presidencial a nivel país, necesita el apoyo de la fiscalización del UCR, los comités que es el partido junto con el PJ que está tiene presencia hasta en el pueblito más chiquitito, recóndito de la República Argentina. Eso ya se venía gestando. Cuando empiezan a darle mejor las encuestas a Patricia Bullrich, o sea, a medida que Cristina se hace más radical, se radicaliza más el kirchnerismo, también empieza a medir más, se polariza todo y empieza a medir más Patricia Bullrich. Entonces, teniendo todos estos indicios por delante, Horacio empieza a apoyarse más y más, cada vez más en la UCR. ¿Qué ocurre? Bueno, el 23 de marzo viene el anuncio, acá vemos en todos estos días las señales de alerta, lo que te decía, las encuestas, Larreta advierte el crecimiento de Bullrich, trata de endurecerse, él también empieza a endurecer un poco más su discurso y de hecho esta decisión también tiene que ver con eso, con cómo le están dando los focus group que lo quieren más
mostrándolo más aguerrido, más decisivo, más rebelde. Trasciende que va a impulsar las elecciones concurrentes, se filtra esta información, ya la manejábamos la semana pasada, pero cuando los consultaban a los distintos referentes del larretismo, le decían, no hay nada de eso, no hay nada de eso, todavía tenemos tiempo. Y el macrismo decía, no se va a animar, Horacio, a eso. ¿Te acuerdas? Uno hablaba de no, esto es una mague porque está negociando, no se va a animar a hacerlo. Exacto. Se animó el 9 cuando Mauricio, con esta teoría de... Este es el Domingo Ortelli. Exacto, el domingo que le da esa entrevista muy buena a Nacho Ortelli, nuestro colega que también trabaja en Radio Rivadavia, y ahí es donde él, sin ningún tapujo, dice, me consultaron hoy sobre la posibilidad de desdoblar las elecciones en Cava, claramente representa más gasto del Estado, más filas, más tiempo, 2 urnas y boletas. Y acá te embarra un poquito la cancha y te dice, hasta podría darse la insólita situación de personas que tengan que votar en aulas y escuelas distintas, algo que no va a ocurrir. Pero en su declaración con Nacho Ortelli fue muy tajante y dijo, no creo que Horacio haga una cosa así. Bueno, Horacio la hizo, no solo la hizo, sino cuando Macri decía esto, ya llevaba varios días filmado el anuncio. ¿Es cierto que filmó 4 videos? Sí, los vi. Están subidos, cuando nos pasan el link a los periodistas que nos dan la información, se llama embargada, o sea que te dejan tener la información pero no usarla hasta que se hace el anuncio público. Sí, había varias 4 con 4 opciones distintas. Había varios videos, es cierto, y es cierto que se grabó el martes 4, lo contamos acá en La Nación Más, y ese fue el dato que más enojó, porque durante todos esos días se lo seguían negando. No va a pasar, claro, totalmente. No va a pasar. Ese fin de semana Larreta viaja a España y ni bien se baja del avión, previo habían dicho que iba a hablar con Mauricio antes, pero no habló tampoco, o sea, ni siquiera le avisó que iba a hacer público ese día el anuncio y se terminaron enterando por los medios de comunicación. Se confirman los rumores, 10 de abril, Larreta anuncia que en la ciudad de Buenos Aires las boletas porteñas y nacionales van a ir separadas. Es cierto que esta es la decisión salomónica, o sea, si bien él quiere dejar muy en claro que fue su decisión y quiso mostrarse como que él no es títere de Macri, es cierto que él podría haber roto directamente, que hubiera sido decidir desdoblar totalmente las elecciones, que sean 2 días distintos, y no lo hizo. Tomó, digamos, la ancha avenida del medio. Se dijo, ok, la hago el mismo día, pero te separó las urnas. Pero te separó las urnas. Desengancho a todo el mundo de eso. De manera de no perjudicar a la UCR. Bueno, ahora empecemos a hablar de análisis, ¿no? Y quiero escucharte a vos y si Pancho se quiere sumar, por supuesto. Andrés Malamud dice, es el parricidio necesario. Viste que los psicoanalistas te dicen, tenés que matar a tu padre, a los padres. Simbólicamente, ¿no? Tu única forma de ganar identidad e independencia es matar simbólicamente a tus padres. Bueno, ¿qué le estaba pasando a Horacio? Los focus group le venían dando esto, como que esta impronta que tiene él de dialoguista, lo mostraban como un blando, y entonces, y te adelanto algo, ¿cómo le están dando? Ya están midiendo esta decisión. Me imagino. ¿Qué está pasando en los focus group? Dicen, sí, bárbaro, mostró decisión, se reveló, pero para adentro, pero para contra el kirchnerismo es blando. O sea ellos dicen, claro, bueno, ellos dicen, está muy bien la interna, pero se va a enfrentar a los caduros más... Exacto. Vos decís que hubo un intento, se evaluó en el larretismo que este era un gesto que le recuperaba que lo iba a fortalecer, imagen. Exacto, que lo iba a fortalecer. Bueno, las reacciones. Ramiro Marra es otro de los perjudicados, ya lo contamos. Al no estar en la boleta con Milei para la ciudad de Buenos Aires, Marra es el precandidato a jefe de gobierno por el espacio de Javier Milei, también lo perjudica, es uno de los perjudicados directos. Y dice, los larretistas y radicales quieren cambiar reglas electorales a pocos meses de la elección, qué poco democráticos y qué poco transparentes son.
vamos a ir al frente igual porque nos sobran huevos. Aunque cambien reglas, nuestra mística e ideas no se manchan. Bien. Y también, a ver, tenemos más repercusiones. Sí. Bueno, María Eugenia Vidal, María Eugenia Vidal, que también sorprendió porque dijo el PRO, Juntos por el Cambio, lo que le prometimos a los argentinos no es no hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo, somos el cambio o no somos nada. No lo menciona directamente a Larreta, ahí eso es como un guiño hacia Larreta, ella tiene buena relación con los dos. Ah, claro, amiga. Pero también es cierto que cuando ella estuvo en la misma situación en la provincia de Buenos Aires, a ella el partido le pidió que no desdoblara, aunque eso la perjudicaba, y de hecho la terminó perjudicando y no desdobló. Ella antepuso los intereses del partido por sobre Pero los son propios. amigos. ¿Te acuerdas que cuando Larreta anuncia que está en pareja y hace una cena, una de las dos parejas eran Quique Sacco y Vidal, y la otra la de Emma Ferrario con su esposo? Claro. Entonces digo, eran amigos, no sé cómo, porque hoy lo leía Morales Solá, que el vínculo personal, Larreta-Macri, para él está terminado. O sea que yo creo que sí, yo creo que se instaló, sobre todo por el no haberle adelantado la jugada. Claro. Porque de última estaba en la prerrogativa de Larreta tomar esa decisión, sí. Entonces, por lo menos avísame antes. Creo que ahí ya se rompió la confianza, eso va a ser lo más difícil. Y Javier Milei, que obviamente otro de los perjudicados, en rigor la mayoría de los que están en ese rejunte son un conjunto de miserables. No estoy entendiendo qué me está queriendo significar. Milei. Arrastrados por el poder y que lo único que les importa es vivir del trabajo ajeno. Venía a contarme la chantada de hablar de populismo de derecha cuando los políticos son unos forajidos, lindo, dice ¿no? Javier Milei. Bueno, a ver, coincido también, con María Eugenia, tira Macri. Qué profunda desilusión. Claro, que fue taxativo. Se esperan ahora los próximos pasos de Macri. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a manejar? Yo estuve consultando distintas fuentes sobre si su jugada puede salir y apoyar públicamente a Patricia Bullrich, que es la carta que él hasta ahora se está guardando. Me dicen, falta mucho todavía. En el larretismo dicen, sí, lo va a hacer. Ya pero, está. Lo descuentan. Sí, pero estuvieron desayunando juntos hoy Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Párate que esa no me la sé. En el Tenis Club, que fue el mismo lugar donde se habían reunido Larreta y Macri. ¿Te acordás? Cuando se hace el anuncio que se baja Manuel Ferrario, también habían desayunado ahí en el Tenis Club argentino. O sea que se reunieron Patricia, hoy desayunaron café con leche con media luna, Patricia y Mauricio. Y vamos a ver qué resulta de esa reunión. ¿Qué están mirando ahora? Porque esto repercute en todo. En la provincia de Buenos Aires, ¿qué va a pasar? Jorge Macri ahora está de viaje, se fue a New York, está tomando un poco de aire de toda esta interna, pero antes de irse estuvo reunido con Soledad Acuña. Soledad Acuña todavía, atención, porque ya se tendría que haber bajado. Claro. Según esa reunión, ese desayuno en el Tenis Club, Macri se bajaba de la candidatura y los larretistas se bajaban y dejaban solo como candidato a Jorge Macri. Se bajó solo Emanuel Ferrario hasta ahora. ¿Qué va a pasar con Soledad Acuña y con Fernán Quirós? Soledad Acuña estuvo tomando un café con Jorge Macri. Lo más probable es que vaya en fórmula mixta Jorge Macri con Soledad Acuña. ¿Qué va a pasar con Fernán Quirós? Dicen, lo más probable es que se baje de su candidatura por el PRO, pero puede llegar a ir como candidato de la coalición cívica. Ah, que ¿te acordás que Carrió lo bancó un montón? Sí, dijo por fin un candidato humanista. Humanista. Bueno, atención con ese dato. ¿Y qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Ahora tiene también la decisión Kicillof sobre su desdoblamiento o no. Él también tiene las mismas presiones. ¿Y qué pasa dentro del PRO de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué va a pasar con el candidato de Larreta en la provincia, Santilli? ¿Va a seguir el macrismo dándole apoyo a esa candidatura? Jorge Macri está operando en la provincia de Buenos Aires. Hay 20 intendencias que le pertenecen al PRO. Va a ver si le van a dar apoyo a la candidatura de Santilli o no. O no. Y ahí también, nos vamos a sentar porque lo quiero escuchar a Pancho, ahí también se arma el pedido del peronismo de Vicente López,
que le dice a Jorge Macri, si sos candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, renuncia, porque está con un uso de licencia, claro. Jorge Macri. Exacto. Lindo. ¿Qué opina de todo este bolonqui que hizo Guadalupe? ¿Todo culpa de ella? ¿no? Todo mi culpa. Yo insisto con que no, me cuesta imaginarlos retrocediendo. Muy difícil. Hay como una escalada, ¿no? Que depende obviamente de qué es lo que pase con las encuestas, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? Si de repente empiezan a sonreírle las encuestas a alguno de los dos, seguramente, pero... digo cosas de rumores, que escucho, me dice, rumores, no tienen más validez que rumores. Esto se va todo al diablo y se arma una coalición, Macri, Bullrich, Milei. ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad, ninguno lo descarta. De hecho, Milei, si ustedes prestan atención, lo dijo directamente en tu programa. Y ya se veía viendo, él criticaba a todos de Juntos por el Cambio, menos a Macri. Hay gente respetable, me dijo, como Macri y Patricia Bullrich. Exacto. La otra. Y Larreta hizo público que su límite era Milei también, Total. que él no se sentaría a hablar con Milei. Larreta, apoyándose en la UCR, puede. Yo no creo que haya una ruptura. No. Y la otra y última cortita, la versión, rumor, que de última juegan la carta de María Eugenia en la ciudad. Ante el bolonqui, ¿puede ser? Y bueno, ella no se bajó de su candidatura. ¿A presidenta? Sí. Pero yo digo que la bajen a la Ciudad de Buenos Aires. Y puede ser también. Si me permiten, voy a consultarle a mi coequiper de los viernes, al secretario de redacción de La Nación, José del Río, que está allí. Hola, José, qué gusto tenerte. Muy buenas tardes, Pablo. Coincido plenamente con tu análisis respecto al tema Milei y Mauricio Macri, y te sumo unas aristas respecto de esto. Por un lado, Milei lo viene diciendo, ¿no? Es la primera vez que del otro lado, digo, de Juntos por el Cambio, afirma Mauricio Macri la misma teoría exacta que la de Milei, donde él dice en las últimas horas, vamos a destrozar, así es la frase a lo Milei, al kirchnerismo, y eso implica ir a un balotaje con Juntos por el Cambio. En paralelo está lo que vos planteabas como hipótesis, que me parece interesante como disparador, es si... ¿Cuál es el mejor candidato? Digo, Horacio Rodríguez Larreta con su jugada, que como bien planteabas, varios empresarios empezaron a decir esta frase que vos utilizabas, su jugada lo ubica más para centro y también para atraer ciertos kirchneristas. Si la oposición, mirá la particularidad de lo que te estoy diciendo, si la oposición va a ser Milei, así es. Si es Patricia Bullrich, va a ser un juego más de iguales, eventualmente, si esta hipótesis se lleva adelante. Digo, si el kirchnerismo sí, quedara fuera y quienes rivalizaran fueran Juntos por el Cambio con Milei, ¿quién sería mejor candidato para Juntos por el Cambio? Si Horacio o Patricia, decís vos. Exactamente. Y aparte tenés en ese contexto un Larreta que en este caso con la decisión de, algunos dicen, viste, de cruzar al padre como concepto cuando se planta frente al que fue su líder político, le está hablando también a aquellos que dicen mi límite es Macri. Me refiero no a los de pro duro, que están en su mayoría, según las encuestas, con Patricia Bullrich, sino a aquellos que son los de la ancha avenida del medio, que a algunos les fue bien y a algunos les fue muy mal. Digo, la hipótesis de una perspectiva política, la jugada de Larreta, si bien va a contramano de los propios, es cierto, si vos mirás la película completa, tiene lógica desde la perspectiva de esa ancha avenida del medio y desde la perspectiva que Milei en las encuestas de Juntos por el Cambio, estos datos muy frescos, datos de ayer, de hablar con una fuente muy fuerte de Juntos por el Cambio, dice, no encontramos techo para Milei, que es lo que dice Macri hoy. Exacto. Y lo que planteas vos hace un rato. Exacto. Bueno, o sea, lo estás ratificando un poco. Macri no dijo a la Bartola, yo creo que vamos a enfrentarnos con esta nueva fuerza más liberal. Lo ha dicho porque lo está viendo, algunos encuestadores lo están viendo claramente, la curva de crecimiento de ese voto. Sí, y también tenés ahí un dato adicional que es por qué en las últimas horas Milei ataca directamente a Larreta. Digo, cuando vos ves el discurso de Milei, le tira ciertas flores a Mauricio Macri, le tira ciertas flores a Patricia Bullrich, no solo por la cuestión ideológica, sino porque en su teoría el oponente está más por ahí. Y en su teoría también el oponente es destruir, en palabras del propio Milei, a el Frente de Todos. Sin embargo, la particularidad en términos de encuestas, y esto te voy a encuestas de las últimas 48 horas, no de Juntos por el Cambio, sino del Frente de
entre todos. La particularidad es que es por primera vez el concepto que está llevando Milei adelante es el concepto que encarnaba Juntos por el Cambio cuando era cambio, cambiemos. Claro. Que hoy, con la bronca que hay contra la política, y esto es generalizada, cada nueva pelea, sea Larreta versus Macri, sea Axel Kicillof, sea Aníbal Fernández, sea Bernie, todo eso lo capitaliza, como bien planteabas, el voto antipolítica, que en definitiva tiene un solo referente. José, ¿podemos compartir con los televidentes cuando le preguntaron a Macri por la pelea con Larreta? Y contestaba esto, mira. En la Ciudad de Buenos Aires nunca ha habido fraude. Con cualquier sistema de elección, claramente yo establecí, llegamos a votar antes del 19 ya con boleta electrónica, me parece mucho más ágil, pero lo que cuestioné finalmente es que Horacio no haya trabajado en equipo y haya decidido en equipo, respetando a las dos candidatas a presidente, que son María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, dado que todo esto ya hace a un escenario político. Entonces yo creo que en eso es lo que él se ha equivocado, porque él tenía que haberse sentado con su partido, y especialmente con ellas dos, ¿no? Porque es respetar a tus rivales y decir, bueno, tenemos que hacer esto, ¿cómo lo ven? Y creo que el diálogo es un elemento fundamental. Hemos perdido el diálogo culpa de lo que dije anteriormente, porque esta gente ha destruido el valor de la palabra, con lo cual no puede haber diálogo entre este oficialismo y nosotros como oposición. Pero dentro nuestro siempre hicimos culto del diálogo, ¿no? Y espero que todos vuelvan a focalizarse en explicarle a todos ustedes y a todos los argentinos el para qué quieren ser elegidos para gobernar Argentina. Bueno, hay una parte, o me la perdí, cuando le digo, Horacio debería haberle dicho a María Eugenia y a Patricia, haberle comunicado la decisión. Bueno, listo, hoy se lo vamos a preguntar. Esta noche, reitero, Horacio Rodríguez Larreta a las 21:15 aproximadamente va a estar acá en La Nación, en Más Nación con Luis Majul. Bueno, José, para vos, Macri intenta bajar los decibeles. ¿Cómo se ha interpretado esto en perspectiva? Porque leí la nota de Matías Moreno allí. Mira, tono, forma y fondo. El tono de Macri, quienes lo entrevistamos, que lo has hecho varias veces, o lo conocemos de tomar un café, es tono de un Macri versión enojado. La forma en la cual se refiere a Larreta no es la forma en la cual se refiere a un aliado político. Lo siente, como ingeniero que es, con lo pragmático de debe y haber, que todo lo lleva a su análisis más matemático, como una traición sí, ya no política, sino personal. Y después tenés la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que nunca, y te diría esto desde varios referentes cercanos a Macri y demás, en el último tiempo Horacio Rodríguez Larreta era el referente de él. Por las formas en las cuales se mueve Patricia y por lo que ha dicho de shock emocional, shock de fondo. Sí. Shock de orden. Shock de orden, dijo. Eso es más un equipo de Bullrich que un equipo de un shock de consensos, que sería lo que une a un Larreta a ese auditorio, porque también una postilla respecto al auditorio. ¿Quiénes son los que miran a Macri? Son un auditorio que habitualmente era adverso a Macri. Digo, CICIP como concepto nuclea las cámaras empresarias que están más dentro de la tradición. Digo, tenés alguna cámara como es la de comercio, estaban referentes de la UIA, de la sociedad rural, pero digo, la rural, ponele que la corres de este mapa, se sienten más cómodos habitualmente con un modelo Massa, un modelo Larreta, un modelo más de consenso y no un modelo radical o de shock, que es lo que dijo en este caso Mauricio Macri, si bien le puso cierta adjetivación. José, te dejo, que estás con mucho laburo siempre. Abrazo grande, nos vemos el viernes. Abrazo grande, saludos. Gracias, José del Río con nosotros, un aporte... Es, Pablo, porque el cambio que hizo la Comisión Nacional de Valores no solamente va a tener un impacto en las empresas, sino también en los pequeños ahorristas que están encontrando una manera de hacerse de dólares a través del dólar MEP, el dólar CCL, estos dólares que nosotros siempre comentamos que no tienen cepo, no tienen una restricción de $200 mensuales, lo cual permite a cada uno, el que puede ahorrar, bueno, hacerse de dólares sin tener que pasar por este límite. Ahora, ¿qué es lo que hizo el gobierno en el día de ayer que tiene igual impacto para aquellos, en realidad un poco incluso más de impacto para aquellos pequeños ahorristas más que las grandes empresas que también utilizan el sistema? Amplió lo que se llama parking.
¿Qué es el parking? Es la primera pregunta. Es el tiempo obligatorio que hay que pasar con un bono en la mano antes de venderlo contra dólar, ¿no? Entonces yo compro un bono en pesos, yo pago pesos por ese bono y después lo quiero vender contra dólares. Esa es la operatoria lo más simple posible para hacerse de los dólares financieros. Ahora, lo que te está diciendo el gobierno es, en el medio, cuando vos compraste el bono en pesos y lo querés vender en dólares, bueno, hay un tiempo mínimo de espera. ¿Cómo te impacta? ¿No? Uno impacta claramente porque en el medio hay una fluctuación en la cotización. No se sabe qué puede pasar cuando yo me dé vuelta y vaya a vender mi bono en dólares. Entonces esa incertidumbre provoca que para el gobierno menos gente vaya y quiera hacerse de dólares en el mercado financiero. Y si lo quiere hacer, lo haga en el ámbito nacional. Ahora seguimos con eso. Pero primero, entonces, ¿qué es lo que ocurrió, Pablo? Que agrandaron este aparcamiento. Con lo cual te aumenta el riesgo, ¿no? Te aumenta Vas a comprar el riesgo. dólares, te aumenta el riesgo. Te aumenta el riesgo, te desincentiva la compra y para algunos también va a subir en algunos casos el precio, ¿no? De los dólares. ¿De cuánto pasó? De 2 a 3 días, Pablo. Pero esto, y acá va la parte del nacional, de 2 a 3 días pasó el bono, digamos, el parking para los bonos que se rigen por ley extranjera. Quedó en un día aquellos bonos que se rigen por ley local. Entonces lo que le está diciendo al inversionista, digamos, el gobierno, es: queremos desincentivarte a comprar bonos en dólares bajo ley extranjera, queremos incentivarte a usar, y si querés dolarizarte, bonos argentinos. ¿De qué le sirve al gobierno? Le sirve para tener más poder de fuego, podríamos decir, para mantener el dólar a raya. Porque hay más movimiento en el mercado local, más que en el mercado extranjero, y hay más instrumentos, tiene más herramientas para poder mantener a raya los dólares financieros, que es su manera de intervenir el mercado en este momento, el mercado de los dólares libres. Esto es un poco el sentido de esta medida, pero en definitiva en lo que impacta al pequeño ahorrista es más incertidumbre y menor incentivo a comprar dólares a través del mercado financiero. Problema que se va a extender desafortunadamente en la Argentina por mucho tiempo. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su tanto usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de las trabajadores. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de nuestra vida. Nunca más al Estado Nacional del país.
Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.